Dar la vuelta al proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje y poner al alumnado en el centro. Flipper Classroom o clase invertida, gamificación, aprendizaje por retos, simulación, son algunos de los nombres de las metodologías que persiguen este objetivo. Activar su aprendizaje dándole un rol activo. Porque nuestros estudiantes ya no deben ser considerados como sujetos pasivos que reciben un conocimiento, sino que deben formar parte activa e involucrarse en todo el proceso. Incluso la LOMLOE incluye algunos de estos enfoques, conocidos como metodologías activas, porque ponen el foco en el desarrollo competencial de nuestros estudiantes y en que su aprendizaje sea significativo. A lo largo de los próximos minutos, vamos a colarnos en las clases de nuestros innovables para conocer cómo afrontan este cambio de paradigma, que no implica, creo que lo hemos dicho alguna vez ya, deshacernos de todo lo anterior, sino saber qué necesitan nuestros estudiantes y cuál es nuestro propio objetivo como docentes y plantear a partir de ahí un enfoque que facilite lograrlo. Veremos, por ejemplo, cómo son métodos tan versátiles que pueden combinarse o incluso adaptarse y generar enfoques híbridos acordes a los intereses y objetivos de cada circunstancia. Y es que la plasticidad de la educación no deja de sorprender e ilusionar, ¿no os parece? Venga, pues comenzamos un nuevo viaje de los innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 9. Aula Viva. Metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Menos la clase invertida, creo que he hecho todas. Y he ido también incluso matizándola. Incluso yo diría que he creado una que es la coctelera, que es la mezcla de todas. También yo cuando hablo con docentes, con compañeros y compañeras en formaciones, les digo, oye, qué curioso lo exigente que somos con este tipo de metodología, a efecto, demuéstrame que funciona, demuéstrame, y lo poco exigente que somos con lo que ya tenemos. Y luego también me resulta bastante curioso la necesidad de llevarlo a dicotomía completa, es decir, cuando la gente dice o solo exposición o como si una metodología activa no tuviera como requisito o requerimiento la memorística o la acumulación de contenido y de cultura. Es que si no está eso, está mal hecho también. O sea, es que en realidad una metodología activa lo que pretende es dar un paso más, pero no eliminar el anterior. Es decir, obviamente hay que trabajar la memoria de trabajo, hay que tener mucha cultura. Cuanto más cultura yo intento transmitirle eso a mi alumnado, mejor. Es que eso es imprescindible. Pero claro, hay que dar el paso siguiente, es cómo usarla. Patricia Santos es, como ya sabéis si habéis escuchado episodios anteriores de Los Innovables, profesora de FP. Es una docente muy innovadora, bueno, como todos los expertos y expertas de nuestro club, y ha puesto en práctica, como nos acaba de explicar, muchas de estas metodologías activas de las que os hablaba ya en la introducción. Pero antes de conocer su experiencia y la de otros docentes, vamos a detenernos en explicar qué son las metodologías activas. Me voy a Granada, a la Facultad de Educación, porque quiero que me ayude uno de los profesores que entrevisté allí en nuestra ruta innovable. Escuchamos a José María Romero. Voy a empezar explicando el pasivo, ¿no? Porque así se va a entender mejor el activo. El pasivo sería pues la típica clase magistral donde el docente llega al aula, explica un tema totalmente de forma teórica y los alumnos pues simplemente son meros espectadores, donde están tomando nota y están atendiendo la lección del docente. Eso sería lo que es un aprendizaje pasivo. Activo sería pues un poco darle la vuelta. También se puede utilizar la lección magistral, pero intentar tener feedback del estudiante, que el estudiante pregunte, que el estudiante indague y que el estudiante participe en esa lección, en ese proceso de aprendizaje, donde tiene que tomar protagonismo y no ser solo un elemento pasivo. Son metodologías que fomentan el trabajo colaborativo y permiten que los estudiantes sean creativos. Por lo general, se suelen enfocar en problemas reales para que el alumnado desarrolle habilidades que luego le serán de utilidad.
Centrarse en sus intereses, además, permite que estos se sientan más motivados. Y un alumno motivado es un alumno que participa. Pues yo creo que indagar en la motivación, ¿no?, que de los propios estudiantes. ¿Por qué están matriculados en este caso pues en un grado, ¿no?, en concreto? ¿Qué es lo que le hace que esté en ese grado? Tanto su perspectiva personal como profesional como social. Y también pues cómo le gustaría aprender. Yo creo que teniendo en cuenta esas variables podemos focalizar un poco en el mejor aprendizaje, la mejor metodología para llevar a cabo en el aula. También cómo aprenden, ¿no?, los estudiantes actualmente. Han ido cambiando las generaciones y se nota. Yo llevo 8 años en la docencia y mis alumnos de mi primer año pues no se comportan igual que los que actualmente pues se le imparte docencia. Ya estamos en los 2000, ¿no? Los alumnos que vienen a estudiar pues han nacido en el 2003, en el 2004 y son generaciones muy diferentes a los que nacieron en los 90 o los que nacieron en otra etapa. Entonces hay que tener en cuenta cuál es su peculiaridad y sobre todo pues el ritmo de aprendizaje, que ahora pues es más inmediato, ¿no? Están acostumbrados a ver vídeos, por ejemplo en TikTok, en Instagram, vídeos cortos, entonces su capacidad de retención y de estar motivados pues son periodos más cortos que a lo mejor los que teníamos antes, ¿no? Antes a lo mejor se aguantaba una lección magistral de 1 hora, ahora es imposible tener una lección magistral de 1 hora con los estudiantes porque desconectan a los 15-20 minutos. Precisamente el uso de las tecnologías está muy vinculado a estas metodologías activas, aunque eso sí, no todas tienen por qué estar mediadas por un instrumento tecnológico. Inmaculada Aznar es compañera de José Manuel Romero en la Universidad de Granada. Pertenece al grupo Innovatic, que ha desarrollado varias investigaciones sobre este tipo de metodología. Hemos desarrollado desde mi coordinación pues, metodologías activas con TIC para potenciar el aprendizaje cooperativo dinámico y fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes de grado. Potenciar metodologías dinámicas a través del uso de las redes sociales que favorezcan el aprendizaje cooperativo y autónomo de los estudiantes. Otro sobre integración de métodos pedagógicos basados en TIC con la aplicación del mobile learning en la educación superior. Y el último que lo terminamos en el 2020, porque luego ya di el salto a otra cosa, porque yo soy muy inquieta y dentro de innovación pues siempre quiero cambiar, pues se focalizó en la dinamización del aula con apps y plataformas web de autoevaluación y refuerzo del aprendizaje por gamificación, que estábamos hablando de eso, tanto en los estudiantes de grado y posgrado bajo el uso de dispositivos móviles y metodología Fliply Classroom, el aula invertida. Aunque Inmaculada Aznar pertenece al ámbito universitario, sus alumnos son futuros profesores y profesoras, así que tiene contacto con otros niveles educativos. Esa versatilidad es paralela a las metodologías activas que Inmaculada defiende y aplica. A su parecer, las metodologías activas se amoldan a cualquier nivel. Desde primaria, secundaria y bueno, luego ya también vamos a hablar de la educación superior. ¿No? En cualquiera de ellos se puede trabajar desde una metodología gamificada con procesos, con técnicas de realidad aumentada, realidad virtual, mixta, háptica, podemos hacer escape room, breakout, se pueden hacer muchísimas cosas. Me da igual el área de conocimiento en la que estemos, también considero que puede ser. Es decir, de hecho, considero que la metodología Fliply Classroom y también la metodología Mobile Learning son metodologías transversales a cualquier área de conocimiento, no tienen mejor cabida en una que en otra. En los colegios o institutos que vemos dicen, sí, pero es que la profesora de inglés o el profesor de inglés lo tiene más fácil que yo que doy matemáticas. Digo, pues siempre lo que intento también decir antes de empezar a aplicar cualquier metodología es que todos tenemos que ser conscientes con qué alumnos estamos trabajando, cuál es la edad de esos alumnos y sobre todo conocer sus centros de interés y motivación. La palabra clave es que queremos motivar a los alumnos. Queremos motivarlos para que aprendan. A lo largo de este episodio vamos a conocer cómo aplican los innovables estas metodologías activas. Solo me reservo una, la gamificación, para un episodio específico. ¿Qué? Me encanta jugar y eso, si me lleva a innovar, mejor que mejor, ¿no? Lo cierto es que hay muchos enfoques distintos. Además del aprendizaje basado en juegos, en el que entraría la gamificación que comentábamos, existen otros como el aprendizaje basado en proyectos. Es quizá uno de los más utilizados.
Se parte aquí, en el aprendizaje basado en proyectos, de una temática concreta para trabajarla de forma transversal. Se establecen equipos de trabajo cuyos miembros tienen que realizar proyectos en torno a esa temática y tienen claro que realizar tareas individuales dentro de una misma investigación para luego sumar entre todos y presentar al fin ese proyecto final. Pero qué mejor que un ejemplo. Me ayuda Patricia Santos, a la que escuchábamos al principio. Según me contó en nuestra entrevista en Málaga, su primera experiencia distinta a la mera exposición de contenidos fue en 2005, en un instituto de difícil desempeño en la línea de la Concepción, Cádiz. Al darse cuenta de que los estudiantes no se sentirían interesados, probó con el aprendizaje basado en proyectos. Recuerda con cariño precisamente una experiencia en este instituto. Yo ese proyecto fue el primer proyecto gordo que hicimos, que fue una locura, creo que por la edad y por la inexperiencia. En ese centro de difícil desempeño, en el Virgen de la Esperanza de la Línea de la Concepción, un centro que tiene más de 2.000 y pico estudiantes, con un claustro de 200 y pico profesores y profesoras, en un barrio difícil donde existe mucho tráfico de drogas, un índice, familias desestructuradas y de repente en ese contexto me ponen de coordinadora de actividades extraescolares y me dicen, mira, vas a llevar el viaje de estudio porque otros años ha habido muchos problemas. Digo, bueno, pues si metemos a la FP yo lo hago. Tenía entonces 24 años. El destino elegido para el viaje finalmente fue Nueva York. Digo, voy a demostrar que cuando trabajamos por algo podemos conseguirlo. Y digo, y ese va a ser el proyecto de este año. Entonces yo tenía una asignatura que era antes de Administración y Gestión de Comercialización de la Pequeña Empresa y puse al grupo de la asignatura ese, que en este caso eran dos grupos, al servicio del proyecto. Eran las directoras y los directores del proyecto. Y todos los que participaban, los de bachillerato y todo, estaban como trabajando para esos grupos. Todo lo que nosotros teníamos que explicar, desde inventario, gestión de almacén, proveedores, compras, todo lo hicimos optimizándolo para coger dinero. De septiembre a febrero consiguieron el dinero necesario. Y así fue, conseguimos 86.000 euros. Y además a mí me sirvió para demostrar que lo que ponía en los libros de teoría era de verdad, porque aplicamos todas las técnicas de gestión empresarial. Y yo tenía un compañero que tiene una empresa que me decía, Patri, deja esto y vente a la empresa porque si es capaz de sacar... Bueno, también tenía 100 niños y niñas trabajando para mí, ¿no? Pero estuvimos desarrollando un montón de acciones, una motivación brutal, trabajaron muchísimo, empezamos de cosas muy simples como por ejemplo lo que son las ventas de polvorones y eso de Navidad, pero en vez de hacerlo como era común, pues contactaron con fábricas, pactaron rappel de venta, bajaron, entonces empezamos a ganar muchísimo dinero de ahí, de eso lo invertimos en otras actividades. Y empezamos a ganar, y además había una consigna. Cuando cada uno conseguía su dinero, tenía que ayudar al de al lado, porque todo el mundo teníamos que conseguir todos los dineros. Y así fue. Luego fuimos a la agencia, negociamos con la agencia, bajamos precios. Y fue uno de los mejores viajes que hemos tenido, porque además no hubo ninguna inconveniencia. Y llevaba 100 niños y niñas. Según ella, este viaje marcó un antes y un después de su carrera. Muchos de sus estudiantes quedaron marcados e incluso una de sus alumnas vive hoy en Estados Unidos. De la línea Estados Unidos. Luego han venido otros viajes, pero ese sin duda es el que más le marcó. Patricia Santos atesora una larga experiencia en metodologías activas y ha ayudado incluso al Gobierno de Canarias a diseñar un método adaptado de aprendizaje basado en retos. Este proyecto se centra en motivar al alumnado para que adquiera conocimientos más complejos y de mayor nivel relacionados con su propia realidad. Curiosamente, para hacer suya esta metodología, Patricia Santos se fijó en el personaje infantil de Dora la Exploradora. Tengo un problema, ¿qué hacemos? Decía, mochila, llama a la mochila. Llama a la mochila y de repente salían un montón de cosas ahí arriba. Se giraba a los niños y a las niñas que estaban viendo y le decía, ¿qué usamos para resolver el problema? Dora es una examinadora de competencias. Vi la luz, digo, claro, la mochila. Y todo lo que hay en la mochila son los contenidos.
cuanto más cosas tengo en la mochila, más posibilidades de tener lo que necesito para resolver el problema. Gracias al Gobierno de Canarias he podido diseñar ese aprendizaje basado en retos adaptado, en el que hay una mezcla y diferentes fases, y una fase que en honor a Dora, la verdad tengo que decirlo así, se llama mochila, la fase de mochila, y en esa fase lo que hacemos es adquirir todos esos conocimientos teóricos y prácticos básicos, que son la base de la profesión, ¿no? Porque se le plantea un reto al inicio que está muy vinculado con su profesión, y lo que se le hace analizar el problema y se le dice, no me des una solución ahora, me tienes que dar una solución cuando ya tenga el conocimiento profesional, porque la solución no es la misma que si no lo tuvieras, ¿no? Y entonces nos vamos a esa fase mochila. Y les digo, escucha, es como esto es Dora, entonces tenemos que meter cuanto más cosas metamos en nuestra mochila mejor, porque podremos resolver mejor los problemas, tenemos más herramientas para darle solución. Y ya, una vez hemos demostrado que tenemos ese conocimiento teórico y muchas veces destreza y habilidades prácticas, entonces seguimos avanzando y damos solución al problema. Pero como digo, metodologías activas hay muchas más. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que lleva al alumnado a indagar sobre problemas de matemáticas, física, ciencias sociales o cualquier otra área de conocimiento. O el método del caso, que anima al estudiante a responder e incluso a realizar sus propias preguntas en función de una situación concreta, llevándolo al análisis y a la toma de decisiones en base a distintos criterios. Enumero algunos enfoques más. La simulación, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por descubrimiento o el aula invertida o Flipper Classroom. En este último sí me voy a parar un poquito más. Este método consiste en invertir el proceso clásico de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en vez de recibir el contenido en clase y practicar en casa, en el aprendizaje invertido el contenido teórico se desarrolla fuera del aula, en casa, con una excursión, a través de un campus virtual, etc. Y luego en clase se practica, se resuelven dudas y el profesor o profesora atiende las necesidades individuales de cada estudiante. Ya sabéis, aquello de la diversidad a la que le dedicábamos también, como no, un capítulo concreto. Pues tenía 2 grupos y entonces dije, bueno, pues en un grupo voy a seguir dando la clase como la doy siempre, y en el otro grupo, los mismos contenidos, lógicamente, la misma guía, vamos a trabajarla con esta metodología Flipper Classroom. Yo tenía curiosidad por ver si esos resultados que decían de que los alumnos están mucho más motivados en las clases, los alumnos se implican más en las actividades de clase, los alumnos perdura su conocimiento, sus contenidos, pasas de un tema a otro, puedes volver al mes y medio y lo tienen fresco, como si lo hubiera visto, y que luego los resultados de los exámenes eran muchísimo mejor. Eso es lo que nos abogaban los creadores de esta metodología, ¿no? Me superó y me sorprendió. Es decir, yo esperaba que a los 3 meses, después de currártelo mucho, también es verdad, porque te lo tienes que currar, esta metodología te implica crear materiales, crear vídeos, buscar recursos diferentes, es decir, estar mucho más encima y además no salirte de ese eje, porque cuando estás creando y buscando cosas, dices, uy, qué chulo, dices, no, pero esto tengo que dárselo igual al otro curso, porque si no, entonces uno está mejor que otro y al final todos tienen que aprender lo mismo. Bueno, pues me sorprendió porque no tuve que esperar 3 meses a esa evaluación para ver los resultados, porque simplemente creía que a nivel universitario es lo que iba a conocer. Y no, al final lo que pasó que justo 2-3 semanas entraba a ese aula y es que, no sé cómo describírtelo, el clima del aula en sí era totalmente diferente al clima de otra aula, de esa misma asignatura o de otro grupo de alumnos. Súper motivados, todos dispuestos a empezar, haciéndome ellos sus propias propuestas para generar esas actividades de aplicación del Flippy en el tiempo real de clase. Actividades y cosas muy innovadoras, muy chulas, de verdad, colaborando sin problemas porque siempre son muy estáticos, a no romper y estar siempre en el mismo grupito de 3-4 alumnos, a participar todo en todo. Y yo decía, madre mía, ¿esto qué ha pasado? Y lógicamente, cuando llegó la evaluación, las notas se dispararon en comparación con el otro grupo.
Inmaculada Aznar es un buen ejemplo de cómo en educación hay que estar abiertos a todo, siempre y cuando, claro, se haga con un diseño y con unos objetivos bien definidos. Actualmente esta experta sigue usando la clase invertida, pero combinándola con el uso de dispositivos móviles, actividades de gamificación o realidad aumentada. Reconoce que ha usado otros enfoques, pero también recomienda no abusar del mismo método continuamente, porque sí, nuestros alumnos se aburren rápido y hay que ser una persona con recursos. También es verdad, la gente le dio por hacer Kahoot, aplicación de Kahoot para gamificar. Pues claro, los primeros días, las primeras clases, el primer año, todo es muy interesante. Cuando tú ya planteas hacer siempre Kahoot, los alumnos dicen, ¡buah, qué rollo! Esto es como antes, como si solo veía el libro. Entonces, vamos a cambiar. Yo siempre lo digo en mis clases, en muchos cursos, y lo quiero comentar también aquí que me ha venido ahora. Le digo siempre que a las clases, a los maestros, profesores o futuros, a las clases hay que ir con el baúl de los recuerdos como Karina, como la canción de Buscando en el baúl de los recuerdos. Digo, pero nuestro baúl es lleno de recursos, porque a lo mejor un día tú tienes tu planificación de tu clase y ves que tu alumno no hay forma de que avancen de esa manera, los contenidos o las actividades se han realizado súper rápido y necesitas dedicar más tiempo hasta que cubrir tu hora, pues sacamos nuestro baúl y vamos improvisando. También José María Romero opta por combinar distintas metodologías en su aula. Intento combinar diferentes metodologías dentro del aula. Entonces, pues si mi clase, por ejemplo, dura 2 horas, la primera media hora hacemos, como les digo a los estudiantes, un flip classroom mal hecho. Ahora explicaré por qué. Luego hacemos una lección de microaprendizaje, donde sería pues totalmente una lección magistral, pero enfocada al microaprendizaje, que serían lecciones cortas de máximo 15 minutos. Y luego el resto del tiempo pues hacemos una actividad basada en lo que hemos visto. O sea, aplicaríamos a lo mejor un learning by doing, ¿no? Un aprender haciendo, donde el estudiante pues a partir del tema que ha leído esos primeros 30 minutos, luego los 15 minutos se ha explicado ese tema, y a partir de ese conocimiento que ha adquirido previamente, pues se hace una actividad que refuerce todo el contenido que hemos visto previamente. Entonces ahí pues tendríamos un poco esa innovación. En cuanto a ese flip classroom mal hecho, esos primeros 30 minutos los estudiantes leen un capítulo de libro, de un manual que hicimos dentro del grupo de investigación, del grupo docente de Innovati y del grupo de investigación área. Hicimos un manual para esa asignatura. Entonces leen un capítulo, lo de flip classroom mal hecho, porque lo leen en clase, porque si yo le envío a los estudiantes, siempre les pongo el ejemplo, que lean la lectura en su casa y que al siguiente día lo traigan al aula, pues la mitad prácticamente no lo va a tener. Entonces prefiero asegurar que todos lo lean y que tengan un espacio dentro del aula donde se asegure pues que comprenden, leen y tienen una base previa antes de explicar ese tema. En su caso, el alumnado trabaja con dispositivos móviles en clase para la parte de refuerzo y del microaprendizaje de contenidos teóricos. Y en la parte práctica trabajan en pequeños grupos con recursos como la realidad aumentada, robótica como Lego o incluso realidad virtual con las gafas de Google. ¿Y cómo se evalúa? Le pregunto. Quitándole peso al examen. O sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, si le damos el mayor peso de la asignatura a un examen, y un examen vale, pues vamos a decir, 7 puntos de 10, pues al final no tiene sentido, ¿no? Que el alumno vaya a clase y que intente mantener una asistencia continua, porque al final, si el alumno ve los porcentajes y un 30% está yendo a clase durante 4 meses y luego en un examen que se hace al final se juega la mayor parte de la nota, pues carece un poco de sentido lo que es la innovación y sobre todo pues esa evaluación continua que promueve, ¿no? El plan Bolonia y todas las tendencias que hay de metodología activa. Así que yo creo que hay que diversificar un poco y hacer muchas cosas que sirvan, pero alrededor de todo el semestre, que sea una evaluación realmente continua. Las metodologías activas han cobrado más sentido actualmente con la Ley de Educación, la LOMLOE, en España. Ya hablamos de ella en el episodio sobre DUA y situaciones de aprendizaje. Esta ley se basa en el desarrollo competencial de los estudiantes para que todo lo que aprendan sea significativo para ellos. Y ese enfoque competencial, especialmente orientado a competencias personales, sociales y aprender a aprender, favorece otro planteamiento pedagógico: el aprendizaje-servicio. Este enfoque se centra en el desarrollo de proyectos que dan solución a problemas o necesidades o en acciones que favorezcan a la comunidad.
También se podría aplicar aquí, por ejemplo, la defensa del planeta. En Murcia, la profesora de la Facultad de Educación, María del Mar Sánchez, nos contó precisamente una línea de trabajo basada en esta metodología. Pero ojo, mezclándolo en su caso con pensamiento computacional y robótica. Tendremos, por cierto, un capítulo dedicado a esta temática, tranquilos. Cogemos un centro, 2 centros, 3 centros, los que podamos, y les preguntamos a los docentes temas que estén trabajando en su asignatura, algo que quieran trabajar. El cuerpo humano, el sistema solar, el ciclo del agua, bueno, las fracciones, hay temas desde infantil hasta sexto de primaria. Y entonces mis estudiantes, yo asigno cada grupo de 3-4 estudiantes a un docente del centro educativo. Y ellos diseñan una propuesta de pensamiento computacional sobre ese tema adaptado a las necesidades que han planteado. Y luego nos vamos al centro educativo un día y se aplica. El día que se aplica, mis estudiantes ven cómo un recurso que ellos han diseñado y que antes quedaba en mi despacho muerto de risa, porque hacen recursos muy chulos, paneles de robótica, hacen cosas. Además, tratamos de seguir esta línea de pensamiento computacional, de empezar por desenchufado y tal. Entonces, hacen una propuesta desenchufada, algo con programación con Scratch, algo con Makey y luego algo con robótica. Y claro, nos vamos al centro educativo, no les da tiempo a aplicarla bien como debería aplicarse porque requeriría mucho más tiempo, pero sí que muestran un poco su propuesta y algo que ellos han diseñado, ven si funciona, si no funciona, si a nivel de contenido estaba bien, si sus habilidades para enfrentarse a un aula. Ven cómo los docentes a pie de aula gestionan el clima de la clase. Los docentes a pie de aula ven a lo mejor temas con los que no están habituados si no habían trabajado en la robótica. El feedback es bidireccional, porque también los docentes de primaria son testigos de cómo materias que quizás no han trabajado pueden aplicarse con su alumnado. Sirve también para ver mira, si yo puedo trabajar mi contenido del ciclo del agua y están los niños y niñas haciendo robótica y al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces es una experiencia súper enriquecedora. Yo tengo que agradecer a los centros educativos que nos abran sus puertas porque se portan maravillosamente con nosotros. Y a mis estudiantes que hacemos una gincana para conseguir tener el proyecto a tiempo. Las clases prácticas se han convertido en ir trabajando con grupos, a veces pido ayuda a compañeros para que vengan a clase y me ayuden a ir hablando con los grupos porque vamos construyendo juntos con ellos las propuestas y están tirados por el suelo plastificando o pintando, luego todo eso lo tienen que fundamentar a nivel curricular con los decretos de enseñanza mínimas. Entonces, bueno, vamos aprendiendo cada año les damos una vuelta, no es una receta maravillosa, es simplemente una idea, pero sí que la conexión con la realidad les hace asumir una responsabilidad que conmigo sola no tienen. Volvemos a la LOMLOE. Esta ley apuesta por algunas de las metodologías que hemos visto, como el aprendizaje por proyectos. Y es que, como venimos contando en nuestro podcast, la motivación, el pensamiento crítico y el contenido contextualizado son clave para que los estudiantes sean realmente competentes y estén preparados. El profesor de la Universidad de Málaga, Enrique Sánchez, también hace referencia a esta singularidad de la LOMLOE y cómo ha incluido otro enfoque sin duda muy interesante para crear escenarios educativos personalizados, el concepto de paisajes de aprendizaje. Se trata de una base sobre la que desarrollar otras metodologías como la gamificación, el flipped classroom, el aprendizaje cooperativo, etc. Enrique Sánchez se retrotrae a su paso por el Centro del Profesorado de Málaga. Cuando la LOMLOE habla de métodos inclusivos, pues nos ponemos un poco nerviosos en el C y empezamos a buscar métodos inclusivos. Y encontramos la DUA, pero encontramos uno que nos gusta mucho, que son los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje, pues digamos que están en un nivel de inclusión que no es el de la DUA, que es más profundo, pero en un nivel de aplicación muy amplio. Los paisajes de aprendizaje lo que le da al alumnado es la oportunidad de elegir el tipo de actividad y para eso es como una especie de matriz de programación. Para eso tiene un primer eje donde aparecen la taxonomía de objetivos de Bloom, ¿vale? Crear, evaluar, reproducir, y un segundo eje horizontal donde aparecen las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces en el cruce de los dos ejes aparecen actividades que el alumnado puede elegir. Es decir, yo puedo elegir si quiero aprender a través de la creatividad, con una actividad de crear, y si esa actividad se ubica más en la inteligencia, pues, ¿qué te digo?, lingüística.
y le das al alumnado la oportunidad de individualizar, de personalizar la educación a partir de su interés. Curiosamente se dieron cuenta de que este método no terminaba de funcionar en determinados niveles de primaria. Así que introdujeron una modificación. Vamos, innovaron. Primero y segundo de educación primaria funciona muy bien. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a sexto, no funciona tan bien. Nos dice, mira, por ejemplo, las matemáticas. Yo puedo trabajar en matemáticas la inteligencia musical o la inteligencia naturalista, pero es un poco rebuscado, ¿sabes? Sí, se puede, pero no encaja bien con mi asignatura. Entonces en el C hicimos una modificación que mantenía en un eje la taxonomía de objetivos de Bloom, pero en el otro eje eliminaba las inteligencias múltiples de Howard Gardner y en su lugar introducía contenido de la asignatura. Y a eso le llamamos el cuadrante de Bloom. Pusimos un nombre. Y eso funcionaba muy bien. Y no permitía una individualización tan profunda, pero seguía permitiendo la individualización. Respetaba la esencia de la metodología inclusiva. A lo largo del episodio hemos visto algunos ejemplos de la aplicación práctica de metodologías activas en distintos niveles y según la experiencia y el conocimiento de cada uno de nuestros innovables. Empezaba el capítulo hablando de cómo estas metodologías promueven un cambio del rol del alumnado, pero también del profesorado. Hace unos años, nos cuenta María del Mar Sánchez, su colega Jesús Salinas, por ejemplo, ya escribía sobre la transformación del docente de mero transmisor de contenido a facilitador del aprendizaje. Yo siempre, desde que empecé a dar clases, me he considerado una mera intermediadora entre saberes y personas, descubridora de iniciativas y talentos, en fin, me gusta esta idea. Soy viajera. En mi maleta siempre llevo métodos activos como el aprendizaje invertido, el método del caso o el aprendizaje por proyectos. Son, en fin, métodos diversos que, como el vestuario, podemos adaptar a nuestro propio estilo de enseñanza y a nuestro objetivo, porque no son trajes, sino herramientas, medios para lograr un fin y llegar a nuestro destino, la innovación. Entendiendo también que no hay una metodología a la que suscribirse, sino que lo que tenemos que utilizar es distintas estrategias, distintos recursos y tener esa capacidad de adaptarnos a los cambios que hay, que yo es donde creo que está un poco el problema y nos pasa a todos, porque cuando tú te has asentado en una manera de trabajar, de repente te cambian las reglas del juego, tienes que salir al campo, pero tienes que tratar de conseguir que al final los estudiantes desarrollen distintas competencias. Conocimientos, por supuesto. Cuando hablamos de competencias no estamos dejando al lado los conocimientos. Me parece importante esto porque hay gente que lo pone como algo antagónico, ¿no? O competencias o contenidos. No, las competencias tienen su parte conceptual de contenidos, pero no se queda ahí, va un poquito más allá. Yo abogo por la gente que nos esté escuchando que lógicamente, como decía, que siempre, aunque nos guste una técnica o un recurso o una aplicación más y le saquemos mejor provecho para nuestra materia, que no nos neguemos a intentar conocer otras aplicaciones, otros recursos, sobre todo porque va a llegar un momento que te va a aburrir. Hablando de lentejas, pues si comes lentejas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, pues no va a pasar que ya un día te vas a aburrir de tantas lentejas, pues tienes que cambiar, lógicamente. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información sobre los innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.